En este nuevo video conoceremos la historia de Sansón y sus increíbles hazañas. Al final del video tendrás la enseñanza bíblica acerca de este mensaje. No te pierdas este emocionante video y su atrapante historia, sin más que decir. Comenzamos. Esta historia nace en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. Sansón fue un juez de Israel conocido por su fuerza sobrenatural, la cual provenía de su voto nazareo, que implicaba abstenerse de ciertos votos y prácticas durante toda su vida. La historia comienza con el nacimiento de Sansón. Los padres de Sansón, Manoa y su esposa, eran estériles, pero un ángel del Señor se les apareció anunciando el nacimiento de un hijo que sería un nazareo desde su nacimiento. Este niño sería consagrado a Dios y tendría la tarea de liberar a Israel de la opresión filistea. A medida que Sansón crecía, su fuerza aumentaba. Sin embargo, su debilidad radicaba en su atracción por las mujeres filisteas. En una ocasión, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, a quien los líderes filisteos sobornaron para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Después de varios intentos fallidos, Sansón finalmente le reveló a Dalila que su fuerza provenía de su voto nazareo y que nunca debía cortarse el pelo. Sin embargo, mientras Sansón dormía, Dalila cortó su cabello, debilitándolo. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo hicieron prisionero. En una fiesta en el templo de Dagón, los filisteos llevaron a Sansón para burlarse de él. Mientras tanto, su cabello había comenzado a crecer nuevamente. En un acto final de fuerza, Sansón oró a Dios pidiendo fuerzas y derribó las columnas del templo, acabando con la vida de muchos filisteos, incluyéndose a sí mismo. Así concluye la historia de Sansón en la Biblia. Su sacrificio liberó a Israel de la opresión filistea y sirvió como un recordatorio de la importancia de mantener la fidelidad a Dios y cumplir los votos. La historia de Sansón destaca temas como la debilidad humana, la redención y la soberanía divina. La historia de Sansón es rica en simbolismo y ofrece diversas lecciones que han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia. Aquí hay algunos aspectos adicionales y mensajes más profundos que se pueden extraer de esta narrativa. La debilidad humana y la fortaleza divina. La historia de Sansón subraya la fragilidad humana, especialmente cuando cedemos a las tentaciones y nos apartamos de nuestros principios. A pesar de la extraordinaria fuerza física de Sansón, su debilidad emocional y su incapacidad para resistir las influencias externas finalmente llevaron a su caída. Sin embargo, incluso en su debilidad, Dios le concedió fuerza cuando volvió a él en busca de ayuda. Esto destaca la idea de que la verdadera fortaleza proviene de una relación con lo divino. Las consecuencias de las decisiones. La historia de Sansón muestra las graves consecuencias de las decisiones equivocadas. La elección de Sansón de revelar su secreto a Dalila resultó en su captura, ceguera y esclavitud. Esta narrativa advierte sobre los peligros de ceder a las tentaciones y los caprichos impulsivos sin considerar las consecuencias a largo plazo. La redención a través del arrepentimiento. A pesar de sus errores, Sansón experimenta un momento de arrepentimiento y regresa a Dios en busca de ayuda antes de su último acto de fuerza. Esto sugiere que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. El papel de las mujeres en la historia. La historia de Sansón involucra a varias mujeres, incluida su madre, la esposa de Manoa, y Dalila. Cada una juega un papel significativo en la narrativa, y la historia destaca la influencia que las mujeres pueden tener, tanto positiva como negativamente, en la vida de un hombre. También se podría interpretar como un recordatorio de la importancia de elegir compañeros que compartan los mismos valores y objetivos espirituales. La soberanía divina. A lo largo de la historia, se destaca la soberanía de Dios sobre los eventos y destinos humanos. A pesar de las elecciones equivocadas de Sansón y las artimañas de sus enemigos, Dios utilizó la situación para cumplir sus propósitos y liberar a Israel de la opresión filistea. Esta soberanía divina resalta la idea de que, a pesar de nuestras debilidades y errores, Dios puede trabajar a través de nosotros para lograr sus planes. Ahora, exploremos aún más las capas de significado en la historia de Sansón. La lucha entre la carne y el espíritu. La historia de Sansón ilustra la constante lucha interior entre los deseos terrenales y la conexión espiritual.
Aunque Sansón era físicamente fuerte, sus elecciones impulsadas por la pasión y el deseo lo llevaron a la decadencia. Esta dualidad refleja la lucha universal entre las inclinaciones mundanas y la búsqueda de una vida espiritual significativa. El precio de la desobediencia. El voto nazareo de Sansón incluía reglas específicas, como no beber vino ni cortarse el cabello. Su desobediencia a estas normas resultó en la pérdida de su fuerza. Esto podría interpretarse como una advertencia sobre las consecuencias de ignorar los principios morales y espirituales a los que nos comprometemos, mostrando cómo nuestras elecciones pueden debilitar nuestra integridad y conexión con lo divino. La importancia de la perseverancia espiritual. A pesar de sus errores, Sansón se convierte en un ejemplo de perseverancia espiritual al volver a Dios en sus momentos más oscuros. Su último acto de fuerza, aunque físicamente agotador, fue espiritualmente poderoso. Esto resalta la idea de que incluso cuando enfrentamos dificultades y caídas, la perseverancia en nuestra fe puede llevar a una restauración y a un impacto significativo. La fragilidad de la fama y la vanidad. A lo largo de su vida, Sansón experimentó momentos de gloria y fama, pero estos se desvanecieron rápidamente debido a sus elecciones imprudentes. Su historia advierte sobre la fugacidad de la fama y cómo la vanidad puede nublar el juicio y conducir a la pérdida de lo que realmente importa en la vida, como la relación con Dios y el cumplimiento de un propósito divino. El sacrificio como medio de redención. El acto final de Sansón, donde derriba las columnas del templo, es un sacrificio propio que resulta en la liberación de su pueblo. Este sacrificio simboliza la redención a través de la entrega personal. La historia sugiere que, a veces, la restauración y la liberación pueden requerir un acto de sacrificio y entrega total de uno mismo. En última instancia, la historia de Sansón es una compleja trama de elecciones, consecuencias y redención. Cada elemento de la narrativa proporciona enseñanzas profundas sobre la condición humana, la relación con lo divino y la posibilidad de encontrar significado incluso en los momentos más oscuros de la vida. Para profundizar aún más en la historia de Sansón, podemos examinar algunos elementos específicos y personajes adicionales que desempeñaron un papel en su vida. La relación con sus padres, Manoa y su esposa. El deseo de Manoa y su esposa de tener un hijo y su devoción a Dios son aspectos fundamentales al principio de la historia. La noticia del nacimiento de Sansón fue un regalo divino, y su infancia estuvo marcada por la guía de sus padres. Este aspecto de la historia destaca la importancia de la crianza y la influencia de los padres en la formación del carácter y la fe de sus hijos. La enigmática fuerza de Sansón. A lo largo de la narrativa, la fuente de la fuerza sobrenatural de Sansón es un enigma. Su voto nazareo, que incluía la abstinencia de ciertas prácticas, como no cortarse el cabello, se convierte en el vínculo entre su fuerza y su consagración a Dios. Este aspecto resalta la idea de que la verdadera fortaleza no proviene solo de lo físico, sino de una conexión espiritual más profunda. El papel de los líderes filisteos. La historia presenta a varios líderes filisteos que buscan desesperadamente descubrir la fuente de la fuerza de Sansón. Esta trama destaca la hostilidad constante entre Israel y los filisteos, así como la lucha por el poder y la supremacía en la región. Los líderes filisteos simbolizan la oposición a la voluntad de Dios y la opresión que sufre el pueblo de Israel. Los episodios de juicio y liderazgo. Sansón es reconocido como un juez de Israel, lo que implica que no solo era un guerrero sino también un líder designado por Dios para guiar y juzgar a su pueblo. Su vida está marcada por una serie de episodios en los que toma decisiones y lidera a los israelitas en tiempos de conflicto. Este aspecto de la historia resalta la interacción entre lo divino y lo humano en la conducción de los asuntos del pueblo de Dios. El impacto de la traición y la confianza rota. La relación de Sansón con Dalila es un punto focal en la historia, destacando los peligros de la traición y la confianza rota. Aunque Sansón confía en Dalila con su secreto, ella lo traiciona revelándolo a los filisteos. Esta traición pone de manifiesto la vulnerabilidad incluso de aquellos con dones especiales y la importancia de elegir sabiamente a quienes confiamos con nuestras debilidades. La dualidad de Sansón como héroe y antihéroe. Sansón es un personaje complejo, a menudo visto como un héroe y, al mismo tiempo, como un hombre propenso a debilidades y desviaciones morales. Su vida refleja la dualidad de la naturaleza humana, donde la virtud y la fragilidad coexisten.
Esta dualidad ofrece una perspectiva más matizada sobre la naturaleza humana y la forma en que Dios puede usar a personas imperfectas para lograr sus propósitos. En conjunto, estos elementos adicionales de la historia de Sansón añaden capas de complejidad y significado, destacando la interconexión entre los personajes, los eventos y los temas fundamentales que la hacen rica en lecciones y reflexiones. Exploremos algunos aspectos específicos y eventos adicionales para ampliar aún más la historia de Sansón. La elección de esposa y la confrontación con el león. Antes de su relación con Dalila, Sansón eligió casarse con una mujer filistea. En el camino hacia la boda, se encontró con un león, y el Espíritu del Señor descendió sobre él, dándole la fuerza para matar al león con sus propias manos. Más adelante, encontró miel en el cadáver del león. Esta experiencia destacó la conexión especial de Sansón con Dios y su fuerza divina, así como la paradoja de encontrar dulzura en medio de la adversidad. El enigma propuesto a los filisteos. En uno de los episodios, Sansón propuso un enigma a los filisteos durante su boda. Esto llevó a una serie de eventos que culminaron en la resolución del enigma, con Sansón perdiendo una apuesta y, posteriormente, tomando represalias contra los filisteos. Este episodio resalta la astucia y la inteligencia de Sansón, así como la tensión constante entre él y los filisteos. Los episodios de venganza personal. Después de su captura y ceguera, Sansón es llevado al templo de Dagón para ser exhibido durante una fiesta. En un acto de venganza personal, Sansón ora a Dios para que le devuelva su fuerza una última vez. Su derrumbamiento del templo, mientras estaba rodeado de sus enemigos, puede interpretarse como un acto de venganza, pero también como un sacrificio personal para liberar a su pueblo. Este evento destaca la complejidad moral de las acciones de Sansón. El impacto de Sansón en la historia de Israel. La vida y muerte de Sansón tuvieron un impacto duradero en la historia de Israel. Su liderazgo y actos heroicos liberaron a los israelitas de la opresión filistea durante un tiempo. Sin embargo, también dejó un legado de lecciones sobre las consecuencias de las decisiones personales y la importancia de la fidelidad a Dios. La historia de Sansón sigue siendo un recordatorio para las generaciones posteriores sobre la fragilidad humana, la redención y el papel de la fe en los momentos más difíciles. Estos elementos adicionales resaltan aún más la complejidad y profundidad de la historia de Sansón, ofreciendo matices que exploran aspectos éticos, emocionales y espirituales de su vida. Cada episodio contribuye a la riqueza de la narrativa, proporcionando lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y la relación con lo divino. La interacción con los nazareos y la comunidad religiosa. A lo largo de su vida, Sansón interactuó con otros nazareos y miembros de la comunidad religiosa en Israel. Estas interacciones podrían haber influido en sus creencias y prácticas. Explorar estas relaciones podría ofrecer una visión más profunda de la dinámica espiritual y cultural de la sociedad en ese momento, así como la influencia de la comunidad en la vida de Sansón. El simbolismo detrás del león y la miel. El encuentro de Sansón con el león y la posterior revelación de miel en el cadáver del león podría tener un simbolismo más profundo. La fuerza para derrotar al león puede representar la capacidad de superar desafíos aparentemente insuperables con la ayuda de Dios. La miel encontrada en el león podría simbolizar la dulzura que puede surgir de las pruebas y tribulaciones, destacando la idea de que incluso en los momentos difíciles, hay bendiciones y lecciones valiosas que descubrir. La evolución del carácter de Sansón. A lo largo de la narrativa, podemos observar la evolución del carácter de Sansón, desde su juventud impulsiva hasta su madurez espiritual y su sacrificio final. Examinar en detalle cómo los eventos y las relaciones influyeron en su desarrollo como líder y juez podría proporcionar una visión más completa de la complejidad de su viaje personal. La dinámica de poder en la relación con Dalila. La relación de Sansón con Dalila es central en la historia. Explorar más a fondo la dinámica de poder y las motivaciones emocionales detrás de esta relación puede arrojar luz sobre la fragilidad emocional de Sansón y cómo factores como el amor, la traición y la manipulación pueden afectar las decisiones de una persona, incluso aquellas dotadas de habilidades sobrenaturales. La influencia cultural y social de la época. Contextualizar la historia de Sansón dentro del entorno cultural y social de la época ofrece una perspectiva más amplia. Las tensiones políticas, las relaciones con pueblos vecinos y las expectativas culturales pueden haber influido en las elecciones y acciones de Sansón.
Profundizar en este contexto histórico puede enriquecer nuestra comprensión de los factores que moldearon la vida y el destino de Sansón. Las lecciones éticas y morales de la historia, además de las lecciones espirituales, la historia de Sansón plantea preguntas éticas y morales. ¿Cuál es el precio de la venganza? ¿Cómo la búsqueda de placer personal puede afectar a una comunidad? Explorar las implicaciones éticas de las acciones de Sansón puede proporcionar una reflexión más profunda sobre los dilemas morales inherentes a la condición humana. Al abordar estos aspectos adicionales, la historia de Sansón se expande aún más, revelando capas más profundas de significado y proporcionando un terreno fértil para la reflexión y el análisis.